Este día, hermanos, comenzamos con la séptima iglesia, o sea, la última de esta serie de iglesias a las cuales el Señor, en forma inspirada, usando al apóstol Juan y, por cierto, usando a un ángel para estas iglesias, se transmitió este mensaje. Y ahora vamos a ver la primera parte de la iglesia que lo tenía todo. Y se trata, hermanos, de la iglesia de la Odisea. Este estudio va a ser el más largo de las restantes 6 iglesias. Yo creo que vamos a tomar de 4 a 5 clases para considerar todo el contenido de este estudio que, como todos, es maravilloso. En un sitio a 68 kilómetros al sudoeste de Filadelfia, estamos hablando de una distancia como de aquí a un poco más adelante de Chalchuapa, o sea, más o menos como llegando a Tiquisaya, partiendo de este lugar. Entonces, a estos 68 kilómetros, yendo hacia el sur de Filadelfia, allí, hermanos, yacen las extensas ruinas de la Odisea. Es una realidad que existen estas ruinas de la Odisea. Qué hermoso sería para su servidor y yo creo que para todos nosotros el poder hacer un viaje a esos lugares y conocer de las iglesias que hemos hablado, conocer estas ruinas, por supuesto, de las que todavía existen estas ruinas. La ciudad no ha sido excavada aún, según los datos que se tienen, razón por la cual la parte superior de los imponentes arcos y otras estructuras de ella emergen en una forma de lápidas gigantescas, o sea, piedras gigantescas de un suelo rocoso, y estas lápidas gigantescas en este suelo rocoso vienen a constituir un triste recuerdo de lo que fue esa orgullosa ciudad que creyó que lo tenía todo, porque así es como lo describe el Señor aquí en este libro de Apocalipsis. Que no se les olvide, hermanos, hermanas, que esta ciudad, sus habitantes, creyeron que ellos lo tenían todo. Y vamos a hablar por qué ellos creían que lo tenían todo. Es decir, podemos nosotros ver aquí un culto a la arrogancia. En esta lección, que es sobre esta última de las 7 iglesias que estaban ahí en Asia, dimos comienzo a este viaje en Éfeso, si ustedes lo recuerdan. Luego hagan un croquis imaginario en sus mentes. Nos dirigimos costa arriba hasta llegar a Pérgamo, después de haber tomado tierra adentro hasta llegar a Tiatira. Luego viajamos hacia el sur hasta llegar a la Odisea, que es a donde estamos ubicados ahora. Entonces, saliendo de esta ciudad, se tiene un viaje alrededor de 128 kilómetros. Para que me entiendan distancias, hermanos, la ciudad de San Salvador, como todas las ciudades del mundo, tienen el kilómetro cero. El kilómetro cero de la ciudad de San Salvador está en la esquina de la avenida España, lo que antes en esa esquina fue el antiguo edificio del Correo Nacional, o ya no hay ni sombras de eso. Los que tenemos 60 o más años
sí pudimos conocer ese edificio, allí en el centro de la ciudad. Pues de allí, hermanos, parten todo conteo de cualquier ciudad de nuestra nación. Ahí está el kilómetro cero. Pues de ese kilómetro cero, 128 kilómetros es como que usted llegue a la frontera de las Chinamas, frontera de El Salvador, Guatemala, que son 122 kilómetros y todavía 6 kilómetros más adentro ya de territorio guatemalteco. Esa sería la distancia de 128 kilómetros en dirección hacia el occidente, exactamente como que tomáramos este rumbo yendo hacia Santa Ana y a Huachapán. Nos lleva pues este rumbo hasta Éfeso y se completa la vuelta, se completa de esta manera ese recorrido circular. Entonces ahora ya los he ubicado geográficamente en el sentido de la distancia que se había recorrido. Claro, hago mención de que hablando de 128 kilómetros en los tiempos modernos, pues implica un recorrido con nuestras buenas carreteras que tenemos de a lo sumo 2 horas y media, tomando en cuenta el tiempo que se pierde o se toma, mejor dicho, en los trámites migratorios en la frontera. ¿Ves? Pero en aquel tiempo, hermanos, 128 kilómetros sonaban. 128 kilómetros no era fácil recorrerlos, porque estamos hablando de una combinación de tierra y mar. Entonces, esta es la distancia, pues, que se tomó en cuenta para que estas iglesias se dieran cuenta del contenido de estas cartas. Bueno, quiero que hablemos, hermanos, de las características de la ciudad de la Odisea y de sus habitantes. Al menos voy a mencionarles 3 características que son muy notorias. Las 3 características de la Odisea que se relacionan directamente con la carta que se dirigió a la iglesia que estaba allí en ese lugar son estas, hermanos. Primero, la mayoría de los ciudadanos eran acaudalados, tenían mucho dinero, hermanos. La mayoría de los ciudadanos. No estoy hablando de solamente los miembros de la iglesia, estoy hablando de los ciudadanos de la Odisea. Todos eran acaudalados, la gran mayoría. En un sentido hablando, pues ahí no existía pobreza. Por eso es que se sentían que ellos lo tenían todo. O sea, la iglesia estaba formada, pues, hermanos, de gente rica, gente con posesiones. Es decir, que la Odisea era una de las ciudades comerciales más ricas del mundo de aquellos tiempos. Su posición estratégica le ayudaba sobre la más importante villa que estaba hacia el oriente. Esto tiene mucho que ver, hermanos. La posición geográfica en que una ciudad está es determinante para que se dé un auge comercial, aparte de las riquezas que por naturaleza la misma ciudad ya puede tener. Entonces, esa posición estratégica contribuyó a convertirla, por decirlo así, en un centro financiero de esa época, en el que se puede decir que había grandes bancos. Se puede decir que había grandes bancos. Yo me imagino que usted ha oído de una u otra manera que usted oye de un centro financiero famoso en los Estados Unidos conocido como el Wall Street. El Wall Street
Se puede decir que la Odisea era el Wall Street de Asia, una ciudad de millonarios, hermanos, una ciudad de millonarios. Esta era la situación. Los ciudadanos de ella consideraban, vuelvo a repetir, que lo tenían todo. Y no hay cosa más terrible, religiosamente hablando, a alguien que se le quiere hablar de religión, hermanos, a personas acaudaladas. Haga la prueba, váyase ahorita al centro de Quezaltepeque y métase y aborde a los dueños de esos negocios. No le van a hacer caso, porque su Dios en este momento es el Señor dinero. Entonces, los ciudadanos de ella se consideraban como que lo tenían todo en cuanto a lo financiero. Si alguien les hubiera preguntado, ¿hay algo que podamos hacer por ustedes?, ellos hubieran respondido que de ninguna manera o de ninguna cosa tengo necesidad. Lo que vemos allí en el versículo 17, miren lo que dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. De todo esto lo vamos a ver a su debido tiempo. Cuando la Odisea fue destruida por un terremoto en el año 60 después de Cristo, noten, hermanos, qué es lo que sucedió. Que los ciudadanos rechazaron nada menos que la ayuda del Imperio Romano. ¿Por qué rechazaron la ayuda nada menos que el Imperio Romano les brindó? Porque tenían tanto dinero que ellos con sus propios esfuerzos reconstruyeron la ciudad por sus propios medios. Era algo digno de admirar en el sentido de lo económico, pues en el sentido de lo financiero. Es como actualmente cuando le pasa una desgracia de cualquier índole a los Estados Unidos, ¿cuándo han visto que El Salvador hace una colecta para enviarle ayuda a los Estados Unidos? Ni siquiera se piensa en eso. Ni por lo menos las ciudades de Centroamérica, ni por lo menos las ciudades de Latinoamérica. ¿Ve? No se ve esa situación. Entonces esta era la situación de la Odisea. Nosotros podemos ver que esto fue muy noble de parte de ellos, pero lo que es elogiable en las finanzas, hermanos, es que no necesariamente esta situación es apropiada en la religión. Lo que mencionaba anteriormente, que cuando nos topamos con gente que tiene mucho dinero, y no digamos, quizás por nuestras condiciones no nos vamos a topar con millonarios porque no tenemos acceso a ellos, pero al menos nos podemos topar, hermanos, con gente que económicamente hablando está bien. Y esta gente, hermanos, le es difícil poner atención al mensaje. Los cristianos de la Odisea debían entender que ellos no podían valerse por sus propios recursos o por sus propios medios en lo que al aspecto de la salvación concernía. Era y siempre será algo muy diferente, será algo muy diferente el medir las cosas espirituales en relación a las situaciones financieras. Lo espiritual, hermanos, es lo espiritual, lo material es material. El dinero, si no se acaba para el millonario, pero no se lo puede llevar a la tumba. Esa es una realidad. Hace unos años
murió el presidente del Banco Agrícola de nuestra nación, de un cáncer en su cabeza. ¿Ve? Tenía 55 años, un hombre relativamente joven, entero, hermano, en cuanto a edad me refiero. ¿Ustedes no creen que hubiera dado la mitad o más de la mitad de su fortuna para poderse salvar y continuar viviendo hasta el presente día y cuántos años más? Pero no, el hombre murió, ni estoy mofándome de que haya muerto, por supuesto, pero el hombre murió. Y aun cuando hubiera dado toda su fortuna y vivido en la pobreza como nosotros, no pudo hacer nada. El dinero no se lleva a la tumba, hermanos. El segundo aspecto importante que determina las características, pues, de esta nación, aparte de que la mayoría de los ciudadanos eran acaudalados, es que por lo general era gente saludable, eran saludables. ¿Por qué digo esto de que eran saludables? Porque en ese tiempo un renombrado centro médico estaba ubicado a unos 20 kilómetros de distancia, en las afueras de la ciudad. Y se habla de que allí se manufacturaba un polvo frigio a partir del cual se podía hacer un ungüento para los ojos. Y este polvo se exportaba a todo el mundo, imagínense. En aquel tiempo, hermano, les estoy hablando de hace casi 2000 años atrás, ya se daban las exportaciones. Acuérdense que por el Imperio Romano se había desarrollado mucho la comunicación terrestre y marítima. Los avances, de acuerdo a sus condiciones y la época, eran enormes. Pues ellos exportaban ese polvo frigio que servía precisamente como un ungüento para curar los ojos. Las enfermedades siempre han existido, hermano. Las ventajas científicas son las que se han ido dando con los tiempos, poco a poco, pero las enfermedades, por decirlo así, siempre han sido las mismas. ¿Cuántas personas en nuestra época podemos decir, si nos remontamos a nuestra niñez y adolescencia, que en el campo dijeron que fulano, sutano, mengano, perencejo murió de un dolor en el estómago repentinamente? No era repentinamente, sino que lo más seguro es que pudo haber tenido un cáncer y sea por atenimiento, por desventajas económicas, por lo que haya sido, no se le dio la atención para darle una prolongación de vida y una mejor calidad de vida. Es decir, tenemos que entender que las enfermedades siempre han existido. Hierápolis, de la cual se habla en Colosenses capítulo 4, verso 13, era una ciudad de famosos manantiales de aguas termales medicinales y estaba solamente a 10 kilómetros de distancia de la Odisea. Entonces, hermanos, ¿por qué he mencionado Hierápolis? Porque debido a esas aguas termales y que estaba escasamente a 10 kilómetros de distancia de la Odisea, ellos sacaron ventaja a esas aguas termales que estaban en Hierápolis también. ¿Cuánto usted se puede imaginar, suponiendo que le tocara a usted caminar 10 kilómetros? Si bien es cierto que algunos ya no podemos hacer esa distancia en una forma continua, pero muchos aquí presentes, en cuestión de a lo mejor una hora, pueden recorrer esos 10 kilómetros. Hierápolis, hermanos, está allí precisamente en la cima de esa tierra. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que al llegar a ese lugar se comprueba
que hay una decoloración blancuzca, y esa decoloración es el resultado de depósitos minerales que había dejado el agua que fluía hacia un acantilado que ahí se encontraba. Y allí en la cima de la sierra hay cientos de estanques que atraen, hasta ahora en día, hermanos, atraen a los turistas igual que en los tiempos bíblicos. Y esta región ha sido por siglos un centro de salud. Por siglos ha sido esta región un centro de salud. Casi toda zona donde abundan, hermanos, manantiales de aguas termales se convierten en centro para vacacionar y para atraer turistas que andan precisamente en búsqueda de salud, ¿verdad? Aquí tenemos ciertos lugares que tienen aguas termales y que evidentemente, si usted se da un baño en esas aguas termales, siempre y cuando las aguas, su temperatura nos lo permita, usted alguna dolencia que tiene en su cuerpo le va a mejorar. Aparte de la temperatura, aparte de los minerales que tienen esas aguas termales. Bueno, el tercer aspecto, hermanos, importante es que en cuanto a características se refiere, que la mayoría de ellos vestían prendas de alta calidad. Miren qué cosa más curiosa. La mayoría de ellos vestían prendas de alta calidad. Y mire, eso se nota. Usted depende de algún lugar donde usted vaya. Usted puede medir la condición económica de un lugar por las prendas que visten las personas. Va a X lugar y las prendas que visten son prendas sencillas, pero va a otro lugar, las prendas que visten las personas son prendas ostentosas. Pues aparte de que la mayoría de los ciudadanos eran acaudalados y eran personas saludables, hermanos, la mayoría de ellos vestían prendas de alta calidad. Yo quiero compartir con ustedes aspectos que a mí me han impresionado mucho, porque cuando estoy estudiando, hermano, yo lo relaciono con mi vida, con mis vivencias desde la niñez más remota que yo me acuerdo. Mi adolescencia, mi juventud, me gusta hacer esas relaciones. Pastaban en las colinas de alrededor unas ovejas negras, hermanos. Unas ovejas negras. Y quiero hablarles de las ovejas negras. En muchos países de habla hispana, la expresión oveja negra es de mal gusto. Yo les hablo de mi familia, de mis 4 hermanos, de padre y madre. Yo soy el último, pero el segundo y el tercero crecieron desde su niñez hasta, yo creo que a la edad de unos 30 años, diciendo que ellos eran la oveja negra de la familia. Usted entiende bien esto. Yo no sé si en su familia han habido hermanos o hermanas que han crecido diciendo: yo soy la oveja negra de la familia. Y les digo por qué decían ellos que eran la oveja negra de su familia, de la familia. Uno de ellos, mis padres cometieron el error, porque es el error craso que los padres, que sirva a ustedes de lección, vivían en Chalchuapa, emigraron a San Salvador y a este segundo hijo lo dejaron con los tíos de mi mamá, a que ellos se lo criaran. Entonces este niño, cuando mis padres le iban a ver, empezó a rechazarles, y al menos hicieron una buena acción. Cuando vieron ese rechazo,
decidieron traérselo para San Salvador. Pero aquel niño ya venía con la mente enferma, traía malas costumbres, y cuando le corregían, todo lo atribuía a que porque era la oveja negra de la familia, le corregían, y así creció. Llegó a un joven, se emborrachaba, y lo primero que le reclamaba a mi mamá era: yo soy la oveja negra. Y mi otro hermano, el segundo, si ustedes conocen a Mario, creció también con esa situación de que era la oveja negra. ¿Pero qué? Por sus malos hábitos. Y cuando se corrigen los malos hábitos, la tendencia del ser humano es a pensar de que no lo quieren. Y entonces se habla de la oveja negra. Bueno, esta declaración tiene una connotación negativa cuando se dice fulano es la oveja negra de la familia, pero hermanos, no era así en la Odisea. Por eso es que les he puesto estos ejemplos familiares. En esta ciudad, hermanos, la expresión, miren lo que va a oír, oveja negra, significaba dinero. Significaba dinero. Pastaban en las colinas de alrededor unas ovejas negras, y es que eran raras. Hermanos, las ovejas negras, me encantaría, y voy a interesarme, al menos por internet, buscar una oveja negra. Las ovejas negras se caracterizaban por tener una excelente lana, la cual era poco común. Entonces, la suave lana del lustroso color negro de estas ovejas era utilizada en la confección de ropa altamente estimada. Entonces, por estas prendas se pagaban los más altos precios en los mercados mundiales. Tener un abrigo de oveja negra en aquellos tiempos, hermanos, era verdaderamente un tesoro. Entonces, para los ciudadanos de la Odisea, estaban disponibles a módicos precios, a pesar de que eran millonarios, hermanos. Y miren qué cosa más absurda, pero así sucedía. Podían tener altos costos para aquellas naciones que importaban estos abrigos de oveja negra. Hermanos, las características de la Odisea podrían resumirse entonces de esta manera. Miren, era acaudalada. ¿Por qué? Tenían bancos, hermanos. Tenían bancos. Tenía un centro médico, o sea, un centro médico especializado en dar atención a la vista. Y luego tenía, mejor dicho, una industria textil, lana de color negro. Las ovejas negras queridas. De manera pues que si usted a sus niños les enseña esta lección de la oveja negra, ojalá que a usted lo retenga y la enseñe con este sentir que aquí existía de la lana de oveja negra, y que sus niños aprendan el mensaje de que tener lana de oveja negra es realmente una bendición. Era algo codiciado. Bueno, pero ¿qué sucedía con la congregación? Miren lo que dice ahí en el verso 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Es probable que esta congregación fuera establecida por Pablo cuando estuvo en Éfeso. En todas las referencias de las 6 restantes iglesias hemos hecho referencia a Hechos capítulo 19 versículo 1, y luego
los versos 8 hasta el 10. ¿Ve? Ahí hemos hecho esa referencia. Un colaborador de Pablo llamado Epafras, quien aparentemente estableció la congregación que estaba en Colosas, usted lo puede consultar en Colosenses capítulo 1, verso 7 y el capítulo 4, verso 12, pudo también haber establecido la iglesia que estaba ahí en la Odisea. ¿Ven? La iglesia que estaba ahí en la Odisea. Lo cierto es que el apóstol, hermanos, estaba familiarizado con ellas y sus miembros. Y noten que cuando el apóstol Pablo escribió a Colosas, que estaba a unas 17 kilómetros de la Odisea, no era una distancia demasiado prolongada, les dijo, miren lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 1. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y noten, y por los que están en la Odisea. Cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. O sea que es evidente que la iglesia estaba en la Odisea, es evidente que había una preocupación por la iglesia de la Odisea. No se puede concluir de que llegó a estas condiciones que he mencionado y que vamos a estar tratando, aplicándolas a la iglesia. No se puede decir que fueron así porque fueron descuidados espiritualmente. Cerca del final de esta carta menciona a los cristianos de la Odisea de nuevo y dice que a estos también envió una carta. Miren lo que dice, vamos a Colosenses otra vez, en los versos 15 y 16 del capítulo 4. Dice, saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Este pasaje, hermanos, explica cómo circulaban los libros entre las iglesias en los tiempos neotestamentarios. En cuanto a la carta de Pablo a la Odisea, podemos dar dos posibilidades y quiero compartir estas dos posibilidades con ustedes. En primer lugar, puede que esta haya sido preservada, o sea, la carta, hasta nuestros días con el nombre de la que nosotros conocemos como la carta a los Efesios. ¿Por qué, hermanos? En vista de que en algunos manuscritos antiguos no aparece la expresión en Éfeso, tal como se consigna ahí en Efesios capítulo 1, versículo 1. Y en vista de que Pablo no concluye la carta a los Efesios con sus habituales saludos, que los dirigía a miembros en particular, se ha concluido que esta fue una carta general escrita por Pablo, de la que a lo mejor se hicieron copias, las cuales, hermanos, se personalizaron, añadiendo la ubicación de la iglesia correspondiente precisamente al principio de ellas, ¿verdad? Y en segundo lugar, puede que la carta a la Odisea, óigase bien, puede que la carta a la Odisea no haya sido preservada debido a que duplicaban material que se encontraba en otros libros del Nuevo Testamento, y que por lo tanto, es decir, por lo que no había necesidad de conservarla en vista de que ya se había hecho esta duplicación. Así como no tenemos todas las palabras que
habló Jesús allí en Juan capítulo 20, versos 30 y 31, ahí dice: si todo se hubiera escrito, muchas cosas no están preservadas, así como no tenemos realmente todo lo que el Señor dijo e hizo, tampoco tenemos todas las palabras escritas por los hombres inspirados. Sin embargo, tenemos, hermanos, todo lo que Dios desea que tengamos, las cosas necesarias para prepararnos enteramente para toda buena obra, y esto es lo que nos debe conformar a nosotros. En 2 Timoteo capítulo 3, el verso 17, este texto sí quiero que lo leamos para llegar a esta conformidad. 2 Timoteo 3, 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, para el tiempo cuando Apocalipsis fue escrito, la congregación de la Odisea ya tenía más de 30 años de existencia. Esto hay que tomarlo en cuenta, que esa relación cronológicamente hablando, de tiempo y espacio es bien importante, porque no nos quedemos, cuando cito del apóstol Pablo, cuando ubicamos al apóstol Pablo en su conversión, cuando lo ubicamos ya para el tiempo de la época en que se escribe el libro de Apocalipsis, casi todas las iglesias, al menos las que menos tiempo tenían 20 años de haber sido establecidas. Y aquí tenemos a la iglesia de la Odisea, que para este tiempo ya al menos tenía una existencia de 30 años. Hermanos, quiero que pues entendamos realmente esta situación, que es bien importante para nosotros, para que verdaderamente hagamos uso de lo que nos corresponde. Voy a terminar acá y continuar con los aspectos que son aplicables también a la hora del sermón. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Amén.